Hermanos, es un momento muy emocionante para muchos de los que estamos aquí. Stanley realmente es un padre espiritual, mentor, guía, amigo, hermano en la fe desde luego. Y a mí me han pedido en esta mañana que le haga un reportaje, que más o menos lo estuvimos conversando antes, ¿no? Aunque puede pasar cualquier cosa en este momento, porque está libre, a Stanley sobre, dice aquí, conversión y llamado. Dice, y yo preparé 5 cosas que vamos a preguntarle a Stanley esta mañana. Y vamos a ver cómo contesta, si contesta bien. La primera tiene que ver, bueno, 14 de enero de 1933, lo estoy diciendo bien, nació Stanley Dale Clark, nuestro querido Stanley. Pero casi no, más de 90, ¿no es cierto? En este momento, 90 y tantos, 90. Y la primera pregunta es sobre la conversión. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? Esa es la primera pregunta. Bien, buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Debo decirles que falta algo en el libro que ustedes tienen. Lo que falta es el prefacio, que por algún motivo, problema de comunicación entre autor y editores, no llegó a incluirse. De modo que comento 1 o 2 cosas en relación con lo que está en el prefacio. En primer lugar, reconozco que el libro surge de mi experiencia con esta congregación que nos recibió casi hace 60 años como hermanos en la fe y nos ha sostenido en todo este tiempo. Los mensajes surgen de la relación con la congregación, del apoyo y de la oración de esta congregación, de modo que fueron predicados siempre en este compañerismo de fe. Reconozco esta gratitud a la congregación en el prefacio del libro. Y la segunda cosa que reconozco es una deuda con algunas personas, no solamente con la congregación entera, sino especialmente con la hermana Cristina, que por su insistencia constante logró que al fin haya salido a luz el libro. Gracias, Cristina, por la insistencia. Y agradezco a Catalina, que hace muchísimos años elaboró un sistema de archivo y acceso a los sermones, de modo que tengo todos estos archivos accesibles que he predicado en todos los años, los apuntes, ¿no es cierto? Sin ella no habría sido posible esta posibilidad de poder dar en forma impresa los mensajes. Y pido en el prefacio que el libro pueda ser útil para el crecimiento en forma impresa, como hemos orado para que sea eficaz en la presentación formal. Y doy gracias a Dios por este llamado a la predicación de la palabra que ha dado lugar a esta ocasión. Yo me convertí a los 12 años de edad. Venía de una familia que no practicaba la fe cristiana en aquel momento, y mi conversión resultó de una campaña de lo que en los Estados Unidos se llamaba de avivamiento, ¿no es cierto? Que las iglesias solían realizar en aquel entonces en el verano, cuando había más posibilidades de la gente de aquel entonces de participar de actividades. Y la pequeña iglesia, la iglesia en la pequeña ciudad para no decir pueblo, realizaba una campaña en carpa, y el que dirigía el canto en aquella ocasión vino a visitarme
y hizo una segunda visita. Y yo fui a la campaña y en la segunda ocasión de ir, tomé la decisión de aceptar a Jesús como Señor, claro. La comprensión era comprensión de principiante. Yo tenía las inquietudes de todos nosotros frente a la realidad de la eternidad, pero realmente no había tenido este enfrentamiento con el mensaje que llevó a una decisión de entrega que ha sido decisión de vida. Menos mal que al final respondió la pregunta, ¿no? Pero al final. Muy bien, ya sabemos cómo empezó la vida espiritual de Stanley. Y sabemos que después de este muchacho siguió creciendo, siguió estudiando, hizo un estudio universitario con especialidad en lengua inglesa. Y en ese momento viene la segunda pregunta. Apareció la media naranja, ¿no es cierto? Ahí en la universidad, que el otro día me enteré que vivía a la vuelta de la universidad. ¿Y cómo fue eso? A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, nos conocimos, como ya se ha dicho, en la universidad, y allí fuimos conociéndonos y amándonos. Y en esta circunstancia terminamos con el casarnos para toda la vida. ¿Fue en el año? En el año 55. Bueno, 55, a ver. 68 años en noviembre van a ser, ¿eh? Así que hay que aprender. Y la verdad es que todos los que estamos aquí de tanto tiempo no nos imaginamos a Stanley sin Catalina. Él lo reconoció recién, pero toda la comunidad sabe que Stanley y Catalina, no hay separación en eso, ¿no? Le voy a decir que cuando estábamos ensayando esto, el otro día, yo le estaba diciendo a Stanley, ¿pero qué fue primero? ¿El llamado? Porque ahora viene la tercera pregunta, que es, ¿cómo fue el llamado? ¿El llamado o el romance? ¿El llamado o el romance? Y Stanley me contestó, bueno, había un interés previo. Y yo pensé, si él no lo dice, esta frase la voy a decir yo, porque es tan Stanley la frase así, tan así medida, ¿no? El interés previo, pero luego vino el llamado, y ahí viene el primer llamado, porque Stanley tuvo 2 llamados. El primer llamado era al ministerio pastoral. ¿Y ahí cómo fue esto? Yo fui muy activo en la congregación donde ahí en este pueblo de Ala, Luisiana, y al acercarme al fin de la escuela secundaria, me enfrentaba con el tema de, como todos los jóvenes en esta situación, con el tema de preparación y futuro. Y es allí, al ir terminando, que sentí que tenía un sentido de vocación de servicio ministerial, de modo que ingresé a la universidad pensando ya en preparación para servicio del Señor. ¿Y cuándo pasó entonces? Bueno, ordenación al ministerio, pastorado, servicio como pastor, y en algún momento, pregunta número 4, el tema misionero. Sí, en realidad el sentido de vocación misionera no es particular de los que van lejos a servir, ¿no es cierto? El sentido de vocación misionera es parte de la decisión de aceptar a Jesús como Señor. Todo creyente es misionero. Jesús lo dijo, id y haced discípulos. Y dijo que como el Padre lo había enviado, Él enviaba a los suyos en misión. De modo que en esta mañana todo creyente debe tener un sentido de vocación misionera. Debe sentirse que Dios lo ha llamado para involucrarse
en la extensión del Evangelio, o donde está o hasta el fin del mundo. Espero que las reflexiones de hoy nos lleve a preguntarnos si hay entre nosotros personas con este sentido de vocación. En Jesucristo conocemos a un Dios que, aunque el hombre no quiere saber nada de él, como parece ser la situación, en Cristo conocemos a un Dios que no está dispuesto a que el hombre sea sin conocimiento de su persona. No pudo hacer más que el sacrificio más grande para que el hombre pueda conocerlo. Y en esto está la vocación misionera. Me doy cuenta que me está dando vuelta a todas las preguntas, ¿no? Pero me encanta, y creo que nos encanta escuchar este desafío en este momento. Pero ¿por qué Argentina? ¿Cómo apareciste acá? Bueno, nos casamos, Catalina y yo fui a estudiar en el seminario para la preparación más específica docente, ¿no es cierto? De modo que la vocación tiene dos aspectos. Un aspecto es la forma, y en mi caso terminó siendo una vocación docente que terminé realizándolo aquí. Y cuando empezamos a hablar con la gente de nuestra junta, empezaron a buscar lugares de ministerio docente en el extranjero. Me hablaron del Líbano, me hablaron de Okinawa, pero al fin el lugar de definición resultó ser, según el sentir nuestro y la posibilidad de servir aquí en el seminario en Buenos Aires. El Líbano, Okinawa, menos mal que vino para acá. Bien, la última cosa que tengo en esta pequeña lista era una palabra final. Con Cristina nos pareció bien tomar como palabra final el último párrafo de ese prefacio que Stanley dijo que no salió en la publicación, para cerrar este momento, porque es un motivo final en donde Stanley está expresando él mismo a través de un escrito. No sé si preferís que lo lea yo o lo lees vos, el párrafo final. ¿Lo leo yo? Bueno, sonamos. Y dice así el párrafo final del prefacio de Stanley, del libro de Stanley. Agradezco a Dios que me llamó al ministerio de la palabra y me ha dado la oportunidad de proclamar su evangelio durante todos estos años en tantos lugares diferentes. Mis sentimientos son como los que Pablo expresa al final de Romanos 11. Después de trazar cómo el plan redentor de Dios se ha expresado en la historia, en la salvación de judíos y de gentiles, y de cómo será su proyección futura, él queda maravillado por la sabiduría de Dios revelada en esta historia. Exclama: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Entonces termina el capítulo 11 con una doxología que hago mía. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Debiera ser el testimonio de 3 alumnos, porque aquí hay un tercer alumno, parado hace 49 años y 5 meses, cuando entramos al seminario, conocimos desde el primer día, aquella época, Miguel, era a las 7:30 de la mañana, y el doctor Clara estaba a 7:25, parado, acomodando las cosas, y no nos hablaba,
porque 7:30 miraba al reloj y decía, comencemos. Así que la puntualidad, hay que ir a las 7:30 de la mañana, a las 6:30 es otra cosa, pero de la tarde, pero a las 7:30. A lo largo de todos estos años compartí con el doctor Clark como alumno. También trabajamos juntos. Trabajamos juntos en la enseñanza. Muchas veces hemos charlado sobre temas que nos apasionan. Y como ya todos los dijeron, una de las grandes enseñanzas que no explícita, sino implícitamente dejaba caer, era la importancia del amor al texto de las Escrituras. No nos decían, tiene que amar el texto de las Escrituras, simplemente trabajaba desde esa perspectiva. Permítanme que en esta mañana, y de manera lo más breve que yo pueda hacerlo, porque yo también estoy emocionado, como casi todos los que estuvieron aquí antes, hable brevemente de un pasaje del libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo me reconocen habitualmente como profesor de Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero me pareció que no tenía que tener un pasaje de Antiguo Testamento. Sí, estamos aquí, me siento medio inhibido, porque es como que estoy hablando de algo donde hay un erudito que puede brillar, pero quiero hacerlo con libertad. El libro de Efesios es un libro muy interesante, porque tiene una visión de la iglesia en general, de la iglesia, de su misión, de su unidad. Y en este libro el apóstol muestra un interés muy significativo por dos aspectos que yo encuentro. Entiendo que la mayoría de los autores quizás no estén de acuerdo conmigo, pero yo leo la Biblia y yo analizo la Biblia, que son, por un lado, el testimonio de la iglesia en el mundo y por el otro lado, la unidad y fortaleza de la iglesia. Desde el capítulo 1, en el versículo 22 y 23, él dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena en todo. En el capítulo 3, el capítulo previo a los versículos que yo voy a leer, el apóstol ora por la iglesia y termina en un nivel impactante. Dice, para que por fe habite en sus corazones Cristo. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Un texto donde Pablo se eleva, pero Pablo era un hombre práctico. Era capaz de pararse en la realidad. Y en el capítulo 4, los versículos sobre los cuales voy a reflexionar brevemente, dice, por todo eso, mirando hacia atrás, ¿verdad? Todo lo que ha dicho, y especialmente por esta oración que espiritualmente es muy alta, yo que estoy preso por causa del Señor, les digo que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, humildemente, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estos versículos muestran una exhortación.
aquí las versiones, tanto la Reina Valera como la nueva versión internacional que estoy usando, dicen ruego, pero todos sabemos que parakaleo es una expresión que tiene que ver con exhortar, pero exhortar amablemente, cariñosamente. Tiene una exhortación, exhorta. ¿Y qué es lo que exhorta? ¿Y por qué lo exhorta? Déjeme mencionarle dos aspectos simplemente. Lo primero que exhorta es a la unidad. Es decir, que él dice, y aquí hay un dato interesante que el doctor Clark me ha enseñado a leer el griego. En griego dice, el preso en Cristo, en el Señor. No un preso, el preso. Es decir, le está diciendo, yo me conozco a mí mismo como preso. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando él dice, yo soy preso, pero soy preso en el Señor. No por el emperador que me ha mandado a arrestar, no por los soldados que me están custodiando. Mis cadenas no son las que me unen al soldado, mis cadenas son con el Señor. Mi compromiso es con el Señor. Pablo en ese momento experimentaba la cercanía de su Señor. En un momento difícil, en un momento donde las limitaciones físicas eran claras para él. No se podía mover ni hacer lo que quería. Pero él dice, no es este el que me encarcela. Mi compromiso, mi unión, la cadena que me une es con mi Señor. Él está planteando su relación con el Señor. Y por esa relación, él desafía a que vivamos de manera digna al llamamiento que hemos recibido. Es interesante. El capítulo 1, ya él decía, ustedes responden a un llamamiento. El doctor habló del llamamiento y tiene razón. Todos los creyentes no llegamos a conocer a Dios porque queremos, sino porque Él nos ha buscado. Él nos llama. Y debemos responder a ese llamamiento. Y el llamamiento especial y esencial es el de tener una relación especial con Dios. Y ese llamamiento tiene un beneficio, pero al mismo tiempo tiene un compromiso. Este término, este adverbio que usa aquí, dignos, lleva la idea de algo que responde a algo. De alguna manera, Pablo está diciendo, de la misma manera que Cristo hizo cosas por mí, entregó su vida, ¿cómo puedo yo responder? ¿Qué es la respuesta digna a esa tremenda acción de Cristo? El Dios que tuvo paciencia para llamarme, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a responderle? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Verdad? Comportarse de una manera especial, ser distintos, como dijo aquel padre de la iglesia, predicar el Evangelio siempre, cuando lo necesitamos, usar palabras, que toda tu vida sea un mensaje. Y entonces dice, ¿cuáles son las cualidades que necesitan para la humildad? Y yo lo resumo en dos frases, o en tres frases muy simples. Sean siempre humildes y amables. El orgullo, la soberbia, la arrogancia o el egocentrismo es uno de los elementos que demasiadas veces rompen las relaciones humanas. Jesús nos dijo que aprendan de Él, que es manso, que es amable, porque la misma palabra que se traduce manso, paus, es la misma que se usa en este lugar, que es manso, que es amable, que es humilde. Y encontrarán descanso para sus almas. El orgullo y la soberbia cansa. El descanso se encuentra en esta apertura hacia el otro. Y él dijo claramente, yo no vine para ser servido, sino para servir. Esa es la primera frase. Ser mansos y humildes.
La segunda frase, sean pacientes. Dios tiene paciencia con nosotros. Una vez encontré un cartel que había pegado en la oficina que decía, teneme paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Dios tiene paciencia contigo. Si usted piensa que usted no. Dios sigue teniendo paciencia con usted, aunque no se dé cuenta. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ser paciente con los demás. Y luego lo completa, tolerantes unos con otros. No porque tienen la obligación, sino tolerantes en amor, porque Cristo nos amó. Y si su amor habita en nosotros, nosotros debemos expresar ese amor para los demás. Es muy interesante ver cómo Pablo le está planteando a la iglesia, ustedes tienen un desafío, vivir hacia los demás dignamente. Para adentro, vivir una comunión. Y especialmente cierra diciendo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense. La unidad no es fácil. Y a veces no es fácil las relaciones con los demás. ¿Está claro? Es eso que se llama feeling, ¿verdad? No tengo feeling con este, es decir, usamos la palabra así nomás nosotros en esto. Es decir, sentimos que el otro nos rechaza y de alguna manera respondemos igual. ¿O no es así? No lo iba a hacer, pero voy a contar una anécdota. Yo entré al seminario y había un compañero que no me simpatizaba. Habíamos jugado al fútbol antes de entrar al seminario y en más de una ocasión me había dado una patada. Digamos que eso no hizo que yo lo rechazara, pero no me simpatizaba. No me simpatiza. Y si podía, vos allá y yo aquí. Pero cuando estuve en el ministerio, en un momento que empecé a tener problemas, y él era pastor de otra zona, una zona cercana, un día me llamó y me dijo, quiero ir una vez por semana a hablar con vos. Me mató. Me mató. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de las emociones. Mantener la unidad con los hermanos, permítame que lo diga, es un esfuerzo. Nos va a costar trabajo, pero esa unidad es por el vínculo, va a producir este vínculo de la paz. El Pablo prisionero, el que estaba preso, no en una cárcel humana, sino encadenado a su Señor, amarrado no a la cadena de un guardia, sino a su fe en Jesús, hace un desafío. Y el desafío es, vivan dignamente. Ese es su mensaje. Ese es su primer testimonio. ¿Cómo le vamos a hablar de Cristo a los demás si miran nuestra vida y nuestra vida no corresponde con el mensaje del Evangelio? No muestra el amor, la comprensión, no muestra la lealtad, la verdad, no solo de palabras, sino de acción. Vivan como es digno. Vivan como es digno del Evangelio. Esto es lo primero que tienen que hacer. Así van a comenzar su testimonio. Vivan como es digno también en las relaciones entre ustedes. La iglesia tiene que mostrar un amor que haga que los demás quieran ser parte de la iglesia. Que los demás digan, en ese lugar hay algo distinto. En una sociedad de conflictos, de grietas, de peleas, de todo lo que hemos oído constantemente, hay un lugar donde yo puedo ir
y puedo encontrar algo distinto. Puedo encontrar esa tolerancia, que me toleren a pesar de cómo soy. Puedo encontrar que me respete, que me ame. Mantengamos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nuestro compromiso es con Cristo, no con las relaciones humanas. No estamos presos, estamos encadenados a Cristo para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Que Dios les bendiga muy grandemente.